Bueno, entonces vamos a dar inicio a la reunión de trauma del día de hoy. Vamos a hablar sobre el trauma pancreatoduodenal, el enfoque diagnóstico y terapéutico. Entonces, la importancia de hablar de este tema radica en que verdaderamente la presentación de este tipo de lesiones es rara, pues en el contexto de trauma se puede decir que sabe que la causa de la parotomía es solo en el duodenal del 1 al 10% y en páncreas del 5 a 6%. Se van a presentar en trauma cerrado abdomen solamente aproximadamente del 5% de los traumas cerrados, y que su presentación sea de forma aislada es muy raro. Generalmente cuando se presentan, casi el 60% van a presentar un trauma asociado, y de estos casi el 30% va a ser un trauma vascular importante. Entonces, en esto radican que cuando se presentan y requieren intervención, generalmente son asociados a traumas severos. De anatomía no voy a mencionar pues como toda la anatomía, solo recordar pues que se encuentra pues como son estructuras en su mayoría retroperitoneales, que van a estar protegidas en la zona posterior por la columna de los músculos retroperitoneales y en la zona anterior por las vísceras intraabdominales. Eso las protege más o menos del trauma, y por eso su presentación es rara. Recordar pues en el duodeno que lo podemos dividir en 4 regiones, y que donde desemboca pues como la ampolla va a ser entre la segunda y la tercera porción duodenal. Los mecanismos de trauma, entonces se puede hacer como un trauma cerrado directo. Generalmente eso va a ser más en el trauma de páncreas, generalmente con los manubrios de automóviles o los de bicicleta en los niños. En los niños también toma importancia el maltrato infantil, y digamos que en el duodeno el trauma cerrado es verdaderamente raro. Se considera que tiene 2 puntos de fijación, que es a nivel del píloro y a nivel del trach, y que si hay un impacto como súbito, eso puede aumentar la presión intraluminal, y que un trauma cerrado genere pues como perforación del duodeno, pero es muy raro. Y trauma penetrante, el trauma duodenal es principalmente penetrante, casi el 80 al 90% de los casos, y se da cuando hay heridas toracoabdominales en flanco posteriores o heridas por proyectil de arma de fuego, que su trayectoria es más difícil de predecir. La presentación clínica, digamos que el reto en esto es que como son estructuras que son retroperitoneales, o a veces como se asocian a otro tipo de traumas, los síntomas de estos van a estar como pasando a un segundo plano. Entonces, verdaderamente van a depender de la severidad del trauma, de las lesiones asociadas, y algo muy importante a tener en cuenta es que pueden tener presentación tardía, o sea, incluso días o incluso semanas después presentar como los síntomas, sobre todo las complicaciones. Digamos que cuando uno de estos traumas tiene que ser intervenido, el retraso de 24 horas en el diagnóstico puede aumentar la mortalidad entre 30 a 50%. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Digamos que el enfoque inicial va a ser el enfoque que hacemos a todos los pacientes politraumatizados. Digamos que en este caso la radiografía no tiene ninguna utilidad diagnóstica. La ecografía, pues digamos que su uso en el paciente politraumatizado como FAST puede tener alguna utilidad en definir pues, la intervención o no, pero no como diagnóstico como tal del trauma pancreatoduodenal. Y definitivamente el estudio de elección es la tomografía de abdomen contrastada. ¿Qué pasa con este estudio? Pues es rápido, está disponible, tiene el defecto que tiene alta especificidad, pero la sensibilidad puede ser variable. Entonces, en un paciente que uno tenga una alta sospecha de trauma pancreatoduodenal y la primera tomografía sea negativa, uno podría considerar incluso repetir el estudio entre 48 y 72 horas después. Hay unos signos indirectos de posible lesión pancreatoduodenal, y es que el paciente tenga fracturas de la columna dorsolumbar, que tenga líquido como perirrenal izquierdo, que tenga líquido en la fosa, pues en el saco menor. Estos son como signos sugestivos o cambios en el realce como tal de las vísceras, pero no son diagnósticos. Ya definitivamente los signos tomográficos que son diagnósticos es cuando uno ve fracturas como tal del páncreas y compromiso del conducto con disrupción de los órganos o hematomas importantes.
La colangioresonancia, a pesar que es un estudio que aumenta pues como la sensibilidad y la especificidad, digamos que en el contexto de trauma no tiene un papel tan importante, uno lo puede considerar en aquellos pacientes en los que el diagnóstico fue como dudoso, en los niños, para evitar radiación, pero digamos que ahí siempre que uno se enfrenta como ante el riesgo de radiación y el riesgo de no diagnosticar una lesión traumática que posiblemente puede ser grave, entonces ahí entra pues como a sopesar el costo, pues el beneficio de no hacerla, y en las mujeres embarazadas. La CEPRE, a pesar de que su sensibilidad y especificidad es muy alta, ya toma pues como un papel más importante al momento del tratamiento. Y algunos consideran que uno podría hacer estudios serológicos, o sea, amilasas, al momento del ingreso de los pacientes, pero tener en cuenta que en las primeras horas el 30 hasta el 50% pueden tener amilasas negativas, a pesar de tener un trauma severo, pero lo que ellos consideran es que si no tienen una alta sospecha, uno podría hacer incluso como, o sea, controles cada 6-12 horas para ver cuál es la tendencia como en el tiempo. Esto es muy importante y es la clasificación que se le ha dado a las lesiones. Digamos que acá se muestran como las de la Asociación Americana de Cirugía, y posteriormente la WCS toma cada una de esas y las clasifica como clase 1, 2, 3 o 4. Las que están en azul son las leves o las clase 1, las que están en verde son las moderadas o clase 2, y las que están en naranjado son las clase 3, y las clase 4 son cualquiera de estas que se presente con inestabilidad hemodinámica. Esto nos va a ayudar a hacer como el enfoque finalmente terapéutico de los pacientes. Pero digamos que son leves si es hematomas o si la disrupción es menor del 50%, y ya son graves cuando hay una disrupción pues como mayor de ya sea duodeno o páncreas. Y a partir del páncreas es importante que de la 3 en adelante ya hay un compromiso como tal del conducto. Entonces, para tener en cuenta es que estos pacientes requieren un lugar o un manejo en un lugar que cuente con un equipo multidisciplinario. Como vamos a ver más adelante, estos pacientes pueden requerir diferentes tipos de intervenciones que no necesariamente sean intervenciones quirúrgicas, lo que lo hace candidatos a que estén en unos centros pues como de alta complejidad. Por las localizaciones, por lo que ya habíamos hablado, son traumas complejos, son de difícil manejo. Se considera que el abordaje inicial debe ser por un cirujano entrenado en trauma, pero generalmente las reconstrucciones son técnicamente difíciles. Entonces, uno cuando se ve enfrentado a una reconstrucción compleja, debe considerar hacer esto en 2 pasos y que esa reconstrucción sea realizada por un cirujano con entrenamiento en manejo de patología patología. Entonces, el primer como escalón al que uno puede realizar es hacer un tratamiento no operatorio. ¿A qué pacientes les podemos hacer? A los pacientes que tengan trauma duodenal tipo 1 o 2, digamos el 2 que es dado por hematoma extenso y no por laceración. Y al trauma pancreático 1 y 2, recuerden que el trauma pancreático tipo 3 ya tiene lesión del conducto. Hay algunos, estos lo ponen como en estrellita, y es si uno está en un centro con experiencia, uno puede considerar hacer un manejo no operatorio de este tipo de lesiones, ya vamos a ver cómo. Digamos que ellos dejan que el principal grupo de pacientes que pueden ser sometidos son los de trauma cerrado, que se han descrito algunas como consideraciones en cuanto a trauma penetrante, pero en principio se considera que el trauma penetrante, así sea de menor grado, no es candidato a manejo no operatorio. ¿Qué tenemos que tener para poder considerarlo? Que el paciente esté con estabilidad hemodinámica, que sea un trauma cerrado, que no tenga otras intervenciones que requieran intervención y que tengamos todo el equipo para realizar. ¿Cómo se realiza? Digamos que el principio inicial es hacer un reposo como tal intestinal, un drenaje con una sonda nasogástrica, iniciar en EPT. Uno puede realizar como inicio de la vía oral entre 5, incluso algunos consideran hasta 7 días sin vía oral, pero que definitivamente si al día 14 el paciente no ha tolerado la vía oral, uno considera que este tratamiento no operatorio ya falló y que debe hacer alguna otra intervención. Y digamos que algo muy importante es la vigilancia estrecha de estos pacientes, pues no es como solo definir manejo no operatorio, sino hacer el seguimiento clínico y paraclínico en el tiempo.
¿Qué intervenciones se pueden hacer antes de considerar una intervención quirúrgica? Hacer drenajes percutáneos de colecciones, manejos endoscópicos, sobre todo las complicaciones en caso de que se desarrolle un pseudoquisto o algún otro tipo de fístulas pancreáticas. Y la CEPRE, digamos que en pacientes que tengan lesiones del conducto, uno podría hacer una inserción del stent vía pues, endoscópica, evaluar la respuesta del paciente, que tenga mejoría del perfil bioquímico, que tenga mejoría de los síntomas y en caso de que se haya drenado alguna pues, fístula, que tenga resolución de la fístula para considerar que pues como que este manejo fue exitoso. Ya cuando vamos a hablar del manejo quirúrgico, se va a realizar cuando el paciente haya ingresado pues se haya intervenido otro tipo de lesiones que haya sido claro desde el momento del ingreso y que ya en el momento de la evaluación intraabdominal evaluemos que el paciente tiene un trauma pancreatoduodenal, que el paciente desarrolle irritación peritoneal o inestabilidad hemodinámica. Digamos que lo que yo quiero mostrar con el manejo operatorio es cómo se va a hacer pues como el enfoque y el manejo como quirúrgico del paciente. Entonces, como principio básico en el trauma, va a ser el control de la hemorragia y la filtración intestinal, en particular en el trauma pancreatoduodenal, revisar todas las áreas retroperitoneales y definir pues como la exploración de los hematomas. Para yo poder evaluar todo este complejo de forma adecuada, debo hacer un coger. Entonces, esto se realiza primero realizando una movilización del colon ascendente y la flexura hepática. Posteriormente, el duodeno. Vamos a coger la cara antimesentérica y por ahí vamos a hacer la incisión y haciendo pues como levantando suavemente podemos explorar pues o visualizar el duodeno en su cara posterior y algo pues como de la cabeza. Posteriormente uno va a ingresar por encima por el ligamento hepatoduodenal y por acá puede ver la parte superior del páncreas y después entrar a la transcavidad, donde ya ahí definitivamente sí va a poder ver todo lo que es la cabeza y cuello del páncreas. Si uno quiere como avanzar en la visualización del páncreas, uno puede dividir lo que es el retroperitoneo acá adherido a lo que es la cuerpo y cola, y digamos que haciendo una disección cuidadosa puede levantar y ver la cara posterior del páncreas, y si definitivamente tiene que explorar más, tiene que expandir y abrir el ligamento de Treitz para como a través de eso juntar con el coger que ya habíamos hecho y ver la cola y el cuerpo en toda su extensión. Digamos que esto ya lo hicimos, pues ya logramos ver lo que es páncreas y duodeno en toda su extensión. Estos son los signos que me van a indicar a mí que el paciente puede tener una lesión del conducto pancreático. Yo quiero ver tres cosas. Primero, cuál es la integridad del conducto pancreático, la integridad o la proximidad de la lesión a la ampolla y si tiene una lesión del conducto, cuál es su localización con respecto a los vasos mesentéricos. Entonces, los signos de la lesión del conducto pancreático es que tenga necrosis grasa del saco menor, que tenga una laceración que involucre la mitad o más del grosor, una herida por proyectil de arma de fuego central, que el parénquima tenga una disrupción significativa o que uno evidencie como tal salida de líquido claro por el área de la lesión. Vamos a empezar a hablar como del manejo ya operatorio en cada una de las lesiones. Digamos que el trauma duodenal grado 1 y 2, cuando el manejo quirúrgico ya sabemos es porque hay otra lesión y ya evidenciamos que hay un trauma duodenal o porque falló como tal el manejo no operatorio. Principalmente se va a hacer un drenaje extenso del hematoma, siempre verificando el compromiso si hay uno de la mucosa para realizar una rafia primaria. Digamos que la reparación primaria es el principio al que uno debería intentar pues llegar en el duodeno, o sea, como tratar de no hacer resecciones amplias y tratar de hacer siempre como reparación primaria, pero siempre considerando lo que ya habíamos explicado de cómo estaba esta lesión para evaluar la integridad o no del estado pues como de la ampolla. Si yo tengo ya lesiones avanzadas con una circunferencia por encima del 50-75% mayores de 3 centímetros, yo debo considerar hacer una resección y anastomosis, bajo el principio de que debo tratar de conservar la mayor cantidad de tejido para que la reconstrucción sea más fácil. Se han planteado como varias
opciones como de manejo, unos dicen que solo hacer como la resección y la anastomosis término-terminal, incluso uno puede hacer como resección y en un segundo tiempo hacer anastomosis lateral o término lateral, dependiendo del lugar y de la experticia que uno tenga, pero definitivamente si uno ya tiene una pérdida de tejido mayor o ahorita vamos a mostrar, el compromiso está entre la segunda y tercera porción del duodeno, donde uno cree que tiene un compromiso como tal de la vía biliar, ya de hacer reconstrucciones mayores, que es en JRUX, que incluye no solo la reconstrucción intestinal, sino también la reconstrucción de la vía biliar. Digamos que ellos consideran que cuando uno se ha enfrentado a esto, ya implica que es un trauma muy severo. Entonces, que la mejor pues como opción terapéutica es incluso hacer eso en 2 etapas. O sea, van a ser muy poquitos los pacientes que van a ser candidatos a resecciones amplias y a reconstrucciones complejas en el mismo tiempo quirúrgico. Cuando se han descrito como diferentes opciones para excluir este tipo de lesiones, o sea, el mayor miedo con el trauma duodenal es que uno va a tener una fístula de altísimo débito, pues por todo lo que ya sabemos de el compromiso como de saliva, bilis, contenido gástrico, duodenal, todo esto lo va a producir una fístula de alto débito. Entonces se han descrito algunas opciones terapéuticas para uno tratar como de excluir la lesión, darle tiempo como a cicatrización y evitar una posible fístula de alto débito. De eso hay algunos que están a favor, otros en contra. Ya les voy a mostrar los 3 procedimientos que encontré que uno puede utilizar, pero digamos que en la literatura se describe que menos del 5% de las lesiones duodenales son manejadas con este tipo de intervenciones, entonces eso hace que los cirujanos estén expuestos rara vez a realizar este tipo de intervenciones. Entonces lo primero es hacer una exclusión pilórica. ¿Eso en qué consiste? En hacer una gastrotomía. Se realiza la apertura del estómago, se visualiza el complejo del píloro y se sutura con una sutura monofilamento, pues con prolene, se cierra como tal el píloro y posteriormente se hace una gastroyejunostomía. Hay algunos que consideran que si uno va a hacer este procedimiento, pues se evite una gastroyejunostomía y mejor avance una sonda nasoyeyunal previo a cerrar el píloro y que esto lo que te hace es que puedas hacer nutrición enteral y te evites pues como esta gastroyejunostomía y que el 94% de los pacientes van a tener después apertura como tal una vez la lesión que uno corrigió ya esté cicatrizada. Prolene, yo leí. De absorción, no sé. Entonces sería PDC. Pero eso no se hace realmente, pero cuando se hacían, DICRI. Sí, las que voy a mostrar dicen, pues esas 3 dicen como sí, se pueden es que se absorba, una vez se absorba, y el punto se separa. Pero eso realmente no es nuestro mayor cosa porque después se hace el píloro y se pone una gastroenteritis no funcional. Y no disminuían las tasas de complicaciones de hacer. Otra opción es hacer todavía más complejo. Sí, no, estas 3, lo que les dije, no. Sí. Diverticulización duodenal, eso consiste en hacer una antrectomía, una derivación gastroyeyún y posteriormente hacer un drenaje como tal del duodeno. Y también de la vía biliar, o sea, implicaba todavía más derivación. Y la última es hacer este triple drenaje que implicaba poner una yejunostomía de alimentación, una duodenostomía pues con drenaje retrógrado y una gastrostomía. Pues esto sí definitivamente lo que encontré es que no se realiza, pues igual está el miedo de hacer 3 incisiones que requieran cicatrización, o sea, 3 incisiones más con riesgo pues como de filtración y de complicaciones. Ya pasando a las lesiones pancreáticas, digamos que lo que yo encontré es que uno puede, cuando se enfrenta pues como a disrupciones del tejido menor, tratar de hacer un poquito de desbridamiento y hacer hemostasia haciendo una sutura continua cruzada
y que un pilar pues como del tratamiento de las lesiones pancreáticas es dejar un buen drenaje, porque todo esto tiene riesgo como de necrosis y fístula pues como a largo plazo. O sea, la lesión traumática tiene alto riesgo de fístula, entonces uno de los principios es dejar un buen drenaje del tejido pancreático. También encontré que uno puede hacer, o sea, que también está el mismo principio de tratar de conservar la mayor cantidad de tejido posible, entonces uno podría tratar de hacer una sutura como tal de la lesión de forma continua, no trae las fotos y lo mismo, dejar un drenaje y continuar con el manejo pues como tal. Pero digamos que cuando ya el compromiso es severo, entonces acá entra a pensar uno si el drenaje está distal o proximal a los vasos mesentéricos. Si se encuentra a la izquierda, digamos que el principio sería hacer una pancreatectomía distal. Si las condiciones del paciente lo permiten, uno debería tratar de conservar el vaso. Esto implica separar como tal las ramas para conservar los vasos esplénicos y los vasos cortos y tratar de conservar el vaso. El cierre de esta parte del páncreas, digamos que no está, pues hay varias técnicas que uno podría utilizar, incluye la sutura manual con o sin suturar el conducto de forma individualizada, pero pues la técnica que más se utiliza es poner grapadoras lineales ahí. Otro procedimiento que está escrito, que tampoco es frecuente que se realice, digamos que los pacientes que podrían llegar a ser candidatos a este tipo de reconstrucciones son muy pocos y es técnicamente pues como dispendioso, es hacer como, digamos que fue el lugar del trauma, hacer la separación y después hacer una pancreatoyeyuno con una Y-Rux, y eso implica tener que separar casi de 2 a 3 centímetros el páncreas en su parte posterior, que eso es técnicamente como dispendioso. Y este tipo de procedimientos lo que busca es ese principio de tratar de conservar la mayor cantidad de tejido pancreático posible. Pero eso ya no se hace. Usted con el permanente que queda para la pancreatectomía distal, el paciente se podría defender. Es raro que haya insuficiencia exocrina por esa ausencia de la del páncreas. Pero ese tipo de cirugías son muy bien toleradas. Eso no vale por penetración de vaso o sin penetración de vaso. Pero esta creo que también es. Yo, pues en lo que lo leí en algo en los niños, a veces con el miedo la vi como más en niños, pero sí, pues no la vi. Dice que es raro, es difícil, pues es. Y si está a la derecha los vasos mesentéricos, digamos que ahí sí uno considera una pancreatectomía distal es garantizar casi completamente una insuficiencia, tanto endocrina como exocrina, y ya nos vamos a enfrentar a hacer una pancreatoduodenectomía. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, lo que les decía ahora, digamos que es cuando ya se ve enfrentado a una lesión grave con un compromiso significativo tisular, ya uno debe hacer una estrategia de control de daños. Con los mismos principios que ya habíamos hablado, entonces esto implica hacer pues como la ligadura del conducto y tratar de hacer una resección en bloque relativamente rápida para hacer un control vascular, dejar empaquetamiento y dejar la reconstrucción para un segundo tiempo. Entonces, esto implica poner unas grapas a nivel del cuello pancreático, a nivel del antro y a nivel del yeyuno. Ahí ya uno puede tener pues como el control de los vasos, dejar empaquetado y hacer una derivación externa de la vía biliar para después completar en un segundo tiempo la reconstrucción, que implica hacer la pancreatoyeyuno, la hepático-yeyuno y la gastroyeyuno. Este es el algoritmo final que plantea la WSS. Digamos que pues a modo grande, todos los pacientes que estén inestables hemodinámicamente, uno debería considerar una estrategia de control de daños y una reconstrucción posterior con alguien entrenado
en cirugía hepatobiliar, y ya las lesiones leves que son candidatas a manejo no operatorio, y las lesiones distales que generalmente se van a realizar con una pancreatectomía distal sin preservación del vaso. Entonces, como conclusión, pues digamos que el enfoque diagnóstico va a ser en clasificar la gravedad de la lesión y definir cuáles son candidatos a manejo conservador, a tratar de hacer estrategias pues como manejo quirúrgico con preservación tisular, pero que es una zona pues como de abordaje difícil, y que en traumas complejos uno debería hacer una cirugía en 2 etapas, y que la reconstrucción debe ser realizada por alguien en entrenamiento de patología. Profe, ya, muchas gracias. Creo que quedó claro que es de grado 1 y grado 2, tanto páncreas como renal. Sí, creo que la idea era mostrar qué se hacía con los grados. Grado 1 y grado 2 se puede dar manejo médico. Usted ya lo dio, devolvete a la diapositiva. Hablando pues como tal de duodeno, aunque hay que tener cierto grado de sospecha con el grado 2 que tiene un hematoma. Ese hematoma hay que estar vigilándolo de forma cercana, porque el riesgo está en que se perfore. ¿De acuerdo? Entonces ese sí se le puede dar manejo no operatorio, con la salvedad de que tenés que estar muy pendiente de ese paciente, y la vigilancia creo que se alarga un poquito más. Ya en páncreas, el grado 3, como ella lo señaló, ya hay disrupción del conducto pancreático, por lo tanto el riesgo de que te haga una fístula pancreática o un pseudoquiste pancreático es mucho más alto. Se le puede dar porque la pérdida de tejido no es tan grande, pero pues, en caso de que te haga eso, pues va a tocar darle manejo, incluso muchas veces por endoscópico, ¿de acuerdo? Una vez tenemos la coca, el pseudoquiste, pues una pared firme que podamos localizar un stent. Ya el resto, pues sí, el manejo es quirúrgico. Entre más rápido lo cojamos, pues mucho mejor, porque el componente inflamatorio es mucho menor, entonces la pérdida de tejido adicional es diferente. En cuanto al diagnóstico, resonancia sí. ¿Cuándo resonancia? Cuando tenemos la sospecha de un síndrome de ducto abandonado o de una ruptura del ducto pancreático, para definir qué estrategia de manejo vamos a hacer. Pero creo que está todo muy bien resumido ahí en esa charla. Interesante. Ana, o abordó todo lo que debe decirse sobre el trauma pancreatoduodenal, incluido el complejo, ¿cierto? En las que llevo no me ha tocado sino un whipple de urgencia con cirugía diferida, ¿cierto? O sea, hacemos la pancreatoduodenectomía y la reconstrucción la hicimos al día siguiente. En esa época no teníamos hepatobiliares, la hicimos nosotros, y afortunadamente para el paciente le fue bien. ¿Qué le agregaría yo? De pronto el trauma iatrogénico que estamos viendo con relativa frecuencia con los procedimientos invasivos a nivel duodenal, ¿cierto? De pronto faltó algo de eso, pero por lo demás bien. Yo no hago los cortes del páncreas con grapadora, me gusta más manual, me gusta poner el punto transficiente al conducto, ¿cierto? Cuando se hace la pancreatectomía distal. Y casi que por rutina dejo un parche capotoneando la línea, pues después de haber hecho la sutura, pongo un epiplón encima, para cubrir, y eso sí, muy bien drenado, ¿cierto? Creo que esas son las cosas claves que uno debe tener cuando se enfrenta al páncreas. Como decía el profe Vivian, le tocó el alma. No, no se puede. Pero sí se puede, claro. Todo puede individualizar más técnica. Pero igual es, yo sé
Es la segunda porción del duodeno donde usted puede tener compromiso de la vía biliar y del conducto pancreático principal. Creo que eso es lo que hace el foco y es donde estos pacientes hay que estar más, pero un balazo en el duodeno, la tercera porción en la primera, una rabia, ¿sí? Circunferencial, incluso una resección en anastomosis y les va muy bien. Creo que nos han hecho cogerle cierto temor al duodeno, que es que el duodeno es muy mala presa, que es que el duodeno es desagradecido, pero no es difícil, no es difícil porque usted ya levantó el duodeno, usted puede soltar el trace y cuando usted suelta el trace, le queda uno, ya. Entonces, lo que usted puede hacer es, va a estar la próxima, hoy de turno y hacer una lateral. Y si no, la más fácil, me da para atrás, pero remite, yo lo recibo. Eso no hay inconveniente. Entonces, sí, es más cómodo porque uno se atranca ahí, pero cuando usted suelta el trace, sí, eso o sea, le da a usted mucha longitud y es mucho más fácil de trabajar. Porque hay que tener en consideración cuando está con la pancreatectomía que está la mesentérica inferior, la vena, ¿cierto? Cuando vos decías de levantar el páncreas, está el mente cortando el ligamento. Cuando está llegando hacia el ángulo del recto, hay que tener en cuenta la vena mesentérica y la vena. Listo, muchas gracias.